Buen día, amada iglesia. Les invito que podamos abrir la palabra de Dios en la primera carta de Juan. Capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 al 6, vamos avanzando ya en Primera Juan, entramos al capítulo 4 y realmente nos gozamos en lo que el Señor nos viene hablando en esta carta de gran edificación para la iglesia. Primera Juan, capítulo 4, desde el versículo 1 al 6. Dice así la palabra del Señor: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, mis amados, en esta mañana voy a desarrollar un sermón que se titula La comprobación piadosa de los espíritus. Y este sermón contiene 3 puntos principales. El primero de ellos es la prueba de la confesión del Verbo divino. La prueba de la confesión del Verbo divino. Y se extrae de los versículos 2 y 3 del capítulo 4. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. La segunda prueba es comprobar si poseen vida eterna. Y se extrae del versículo 4 y 5. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Y el tercer punto es la comprobación
de la sujeción a las Escrituras y se extrae del versículo 6. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, mis amados, estamos siguiendo el estudio de esta primera carta de Juan y sabemos que el trasfondo histórico es este azote que tiene la iglesia en este primer siglo en relación a las enseñanzas heréticas de los falsos maestros. Estos falsos maestros que están intentando introducir construcciones teológicas sagaces, como fue el gnosticismo, en donde desfiguraban la persona de Cristo y se sujetaban a un cúmulo de creencias que venían desde la filosofía griega, otra parte de las raíces judaizantes, el misticismo, y toda esta elaboración conjunta de errores dio como obra acabada el gnosticismo y se comenzó a enseñar por falsos maestros en las iglesias del primer siglo. Pero uno de los problemas más graves del gnosticismo era la deformación de la deidad de Cristo, porque ya lo he explicado en otros domingos, que ellos creían que Cristo era un ser creado, era creado por una deidad inferior al Todopoderoso y lo tomaban como un Dios inferior. Y entonces esto es desfigurar lo que el Evangelio habla sobre la persona de Cristo. Y lo que está haciendo Juan en este párrafo, después de haber dado cimientos, explicando cómo son y qué creen los falsos y cómo son y qué creen los verdaderos, ahora él está llamando a la iglesia a ser conscientes de que deben realizar una prueba piadosa de los espíritus antes de abrir los oídos y antes de inclinar el corazón a lo que dicen. Esta es la prueba piadosa de los espíritus. Hace un tiempo atrás, mi teléfono envejeció. ¿Saben que los teléfonos envejecen? No pierden canas, pero su software quedan obsoletos, y en cuanto las empresas imparten nuevas aplicaciones con la necesidad de un núcleo de mayor velocidad, de una memoria de mayor capacidad de almacenamiento y de un aparato que pueda soportar ese software, el teléfono envejece y se comienza a tildar, no guarda los contactos, los borra, comienza a fallar en las llamadas, en recibirlas o en emitirlas, y es necesario cambiarlo. Y estando en un país limítrofe, fui a cambiar mi teléfono y a comprar un teléfono. Entonces me ofrecieron un teléfono de una marca X original. Yo tomé el aparato, observé el aparato y le hice todas las pruebas hasta las cuales yo estaba capacitado por hacer para determinar si el aparato era original o no. Y lo compré, creyendo que era original. Pero la copia era tan perfecta que no lo supe detectar. Y el aparato no era original, pero era exactamente como el original, con diferencias muy profundas que eran difíciles de determinar. Si hay una manera en la que el enemigo intenta meter el engaño dentro de las iglesias, es solapándolo y metiéndolo bajo un manto de originalidad. Aparentemente el mensaje es el que Dios enseña, tiene muchos rasgos parecidos al mensaje del Evangelio, pero en la faz profunda existen las diferencias y allí es donde se introduce el error. Y esto es lo que pasaba con ellos.
observaban el mensaje, había una apariencia de originalidad. Se hablaba de Cristo, se hablaba de un contacto con la deidad, se hablaba de una supuesta comunión con Dios, pero no era el verdadero evangelio, porque en la raíz profunda de la teología Cristo era desfigurado. Y de la misma manera, el Señor está mandándonos a nosotros en este tiempo a que verdaderamente probemos los espíritus para ver si son de Dios. Y Él comienza diciendo lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu. Hay un mandato a probar. Esa debe ser la manera en la que todo cristiano, en temor al Señor, enfrenta cualquier enseñanza. Un ejemplo escritural fueron los bereanos nobles. Estaban frente a una enseñanza apostólica. ¿Usted se le hubiera ocurrido escuchar a un apóstol y comprobar a ver si me dice la verdad o no? A los bereanos se le ocurrió. No importa quién estaba al frente hablando. Lo pasaban por la palabra. Y si lo que decían era escritural, entonces lo creían. El Señor está llamándonos a una prueba piadosa de los espíritus. No creáis a todo espíritu. Por lo contrario, esta partícula, sino probad los espíritus si son de Dios. Esta palabra probad, literalmente en el original, es la palabra que se utiliza para la comprobación de los metales. Una prueba exhaustiva, profunda, para ver la dureza, para ver la naturaleza, para ver la vida útil a largo plazo. Una prueba profunda es lo que la palabra dice acá. Pero ¿qué es lo que debemos probar? Debemos probar si son de Dios. Bueno, esto tiene una connotación y se abre un panorama tremendo en la enseñanza que Juan nos deja. Esto quiere decir que hay expresiones que provienen de la influencia del mundo oculto en las culturas y que se enseñan, pero que no provienen del cielo, sino del diablo. De lo contrario, no diría Juan que probemos si son de Dios o no. Hay cosas que se dicen que provienen de Dios y hay otras cosas que se dicen como si fuese de parte de Dios, pero provienen del diablo. Y esto es algo tremendo. Debemos entender que la iglesia sana, mis amados, debe estar comprometida profundamente con la sanidad de lo que se proclama como doctrina sana. No es una cuestión simple, no es una cuestión pasajera. Porque lo que se escucha y se lo admite como doctrina sana, se lo internaliza a tal punto que la persona procura vivir lo que cree. Y es muy grave cuando nosotros procuramos vivir un evangelio distorsionado, como el que predicaban ellos. ¿El por qué? ¿Por qué somos llamados a comprobar piadosamente los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El mundo está lleno de falsos profetas, lleno de falsos maestros que simplemente proclaman un evangelio distorsionado, no conforme a los originales. Entonces, esta primera parte del párrafo, el mandato a no creer a todo espíritu, el mandato a probar a los espíritus, porque no todos vienen de Dios,
nos lleva y converge a la realidad de que falsos maestros andan por el mundo. Cada vez que tú escuchas, debes pasar lo que se dice por la Biblia. Es un mandato del Señor. El primer punto del sermón nos habla justamente de la relación del mensaje con el señorío de Cristo. El versículo 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces lo que hace Juan es esto: ustedes deben comprobar piadosamente si en el mensaje se habla de Cristo lo que la Biblia dice de Cristo. En ese tiempo, evidentemente, todavía no estaba todo el Nuevo Testamento, pero Juan los lleva a las enseñanzas que ya sabían de Cristo y que comprueben y comparen si verdaderamente ellos, estos maestros, predican que el Hijo de Dios, Dios Hijo, fue hecho carne. Es evidente que los gnósticos no predicaban esto. Ellos predicaban que Él era un ser inferior, no Dios. Y por ende quedaban fuera de la norma del Evangelio. Entonces, la primera prueba piadosa que Juan les llama a tener como creyentes es la prueba teológica. Hay una prueba netamente teológica y más específicamente cristológica. Juan dice, deben analizar la cristología de ellos. Deben hacerse la pregunta, ¿qué enseña esta persona en relación a Jesucristo? Por eso es que dice, todo espíritu que confiesa, es una forma del tiempo presente del verbo homologueo. De ahí se extrae la palabra confesar. Y significa homólogo, es lo mismo a. Entonces, lo primero que les dice Juan es, ustedes comprueben si lo que ellos dicen es lo mismo a lo que el Padre dijo de su Hijo. ¿Es lo mismo que el Padre dijo de su Hijo lo que ellos dicen? Primera prueba. Por eso es que dice, todo espíritu. Hay una cuestión aquí que a veces se lo toma y ciertas denominaciones, muchas veces haciendo como una especie de vínculo con lo místico, toman estas expresiones y hablan de que esto autoriza a un choque directo, a una guerra directa con el ocultismo y con los espíritus y los demonios. Bueno, en realidad debemos decir lo que la Escritura dice acá. Acá la Escritura está llamando espíritu al maestro humano. Y usted dice, ¿por qué le llama espíritu al maestro humano? Porque sí es verdad que el mundo oculto influye sobre lo que se concibe en una cultura como verdadero. Claro que influye. Pero el Señor no nos manda a pelear directamente con ellos. El Señor manda que analicemos lo que el Maestro enseña y lo pasemos por la Escritura. Esa es la comprobación. No debemos llevar a la palabra más allá de lo que dice. Decir lo mismo es que concuerde lo que dice con la Biblia, en que Jesucristo ha venido en carne. Esa es la base de la prueba teológica. Perdón, voy a ver lo que escucho.
esa persona que me viene a predicar, que me golpea la puerta, que se para en un púlpito, que habla a multitudes en un estadio, en un cine, en un teatro o en un templo, ¿qué dice de Jesucristo? ¿Cree que Jesucristo ha venido en carne? Si cree que Jesucristo ha venido en carne, entonces prestaré mi oído y mi corazón estará en consonancia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que verdaderamente dice que Jesucristo ha venido en carne es por consiguiente de Dios. Ya que confiesa una verdad, y una verdad que no la enseña el maestro, sino que la saca de lo que el Espíritu Santo enseñó y dejó en las Escrituras, y entonces el maestro, unido a la Escritura, ajustado a la Escritura, la proclama. Esto quiere decir que ese maestro debe predicar que Jesucristo es Dios hecho carne. Es obvio que Juan no está explayándose hacia todos los matices de la cristología, porque deberíamos analizar muchos más matices, pero él arranca mostrando el error actual de aquel tiempo, porque el gnosticismo negaba la deidad de Jesús. Entonces, la prueba cristológica es hacerles ver que en la negación de la divinidad del Verbo se le debe cerrar la puerta a la enseñanza de los falsos maestros. Cuando leemos el capítulo 1 y el versículo 1 al 3, Juan ya viene expresándoles a ellos la verdad. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace Juan en el primer capítulo? Presenta la antítesis de un mensaje mentiroso. Este es el Evangelio, dice Juan. Este es el Jesús en el cual creemos. Observen que es muy distinto al Jesús que predican ellos. Jesucristo procedió de Dios el Padre como el Verbo viviente, eterno de Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, el mismo apóstol Juan deja sentada esta doctrina. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es claro que el mensaje de Juan es justamente presentar la verdad para que ellos prueben piadosamente a los espíritus y detecten a los mentirosos. La enseñanza de Juan es clara en la cristología, en el hecho de que no solo Jesús es Verbo, sino que es coigual con el Padre, comparte la esencia divina, es parte de la trina deidad, contiene los atributos del Padre, es tan Dios como el Padre, es tan Dios como el Espíritu Santo. De hecho, el Hijo es Dios hecho hombre. Él es manifestado a la humanidad como la segunda persona de la Trinidad, y esto es lo que debe creer la iglesia sana. Es el Hijo de Dios
según el plan de Dios. Jesús vino en la carne a fin de que pudiera tener una muerte que sustituyera al pueblo santo en la cruz y que pagara los pecados del pueblo santo en la cruz. Esa es la única forma en la que fue posible la redención. La redención de todos aquellos que creen en Él. La gravedad, lo que puede hacer parecer al teléfono original, siendo que es una copia, es hablar de un Jesús, es hablar de que era venido de arriba, pero que era un ser creado. Y en el momento de ser creado es inferior en santidad y es inferior en perfección. Por lo tanto, en la raíz profunda, la cristología del gnosticismo es nefasta. Excluye el profundo alcance de la redención lograda en la cruz. ¿Por qué? Porque si Jesús no es Dios, tampoco tiene el poder para pagarle el precio al justo juez que es el Padre. No alcanza la obra de un ser inferior a la calidad de santidad de la deidad para poder emitir una obra que contenga el valor que el Padre justo exige por el pecado del pueblo santo. Por lo tanto, si Jesucristo no es Dios, es un ser superior pero inferior a Dios, creado, no alcanza para ser el Redentor. Y esto es lo que no se está viendo entre el teléfono original y la copia. Hay algo que no era real. Y es muy grave lo que no era real. Para ser salvos, debemos creer que Jesús es deidad eterna. Usted toma el Evangelio de Juan. Arranca Juan, lo acabo de decir, en el capítulo 1, versículo 1, presentando al Verbo. Y cuando cierra el Evangelio, dice: estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En el medio del Evangelio dice: si ustedes no creen quién en verdad soy yo, van a morir en sus pecados. La condición exclusiva de la salvación para los perdidos es que crean en el verdadero Jesús, Dios hecho carne. Si no, no hay redención. Cuando la palabra dice aquí todo espíritu misionero en cualquier religión o filosofía que ande por la calle y que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, no lo es. No es de Dios. Tal enseñanza es errónea, es herética, es un rechazo de Cristo. Y Juan la llama a esta enseñanza el espíritu del anticristo. Los creyentes que han oído que el último anticristo viene, no deben descuidar que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Por eso Juan lo dice, ya está en el mundo. La naturaleza de Cristo es inevitablemente negada por el espíritu del anticristo, porque lo descalifican como Dios, y al descalificarlo como Dios, lo excluyen de la posibilidad y capacidad de ser redentor y salvador. De hecho, es algo diabólico. Y quiero llevarte a la reflexión al culminar el primer punto del sermón en esta mañana. ¿Cuál es tu vínculo con Jesús? Vos que estás sentado ahí, ¿qué crees de Jesús? Mi amado, yo te pido que tú pienses en esto. El gran porcentaje de los evangélicos se vincula con Jesús por lo que un día le pasó.
por lo que la tradición de la familia le enseñó, por lo que alguna vez tuvo una experiencia. Pero cuando hay una relación santa y piadosa con Jesús, debes tener una clara respuesta de quién es Jesús para tu vida hoy. Hoy, ¿quién es Él para vos? ¿Es el que rige tu mente? ¿Es el que rige tu emoción? ¿Es el que rige tu corazón? ¿Es el que te transmite la paz de la vida eterna hoy? No me digas lo que te pasó hace 30 años. ¿Quién es Él para vos hoy? ¿Quién es Jesús para vos hoy? ¿Es Dios hecho carne? ¿Es el que pagó la deuda en la cruz, la deuda de tu pecado? Hay un vínculo de arrepentimiento permanente tuyo frente a Él, reconociéndolo como Señor y Salvador de tu vida hoy. En segundo lugar, ¿cuál es tu vínculo con los falsos enseñadores? Pastor, usted sabe que estuve hasta las 3 de la mañana viendo el canal, entre comillas, no lo voy a delatar mundialmente y públicamente. ¿Y qué estuviste escuchando? Esto y esto. Y en eso perdés el tiempo. ¿Cuál es tu vínculo con el que enseña falsamente el Evangelio? Con el que dice que Cristo vino al mundo a hacerse hombre para hacerte rico. ¿Qué haces con esa gente? ¿Qué haces con el que te golpea la puerta y te quiere entregar una literatura y cree que hay cielos nuevos y tierras nuevas, pero no cree que Jesús es Dios? ¿Tenemos en claro el verdadero Evangelio? ¿Tenemos en claro quién es Jesús? Y en tercer y último lugar, ¿predicas sanamente a Jesús? En segundo lugar, esta prueba piadosa de los espíritus es la prueba de si poseen vida divina. Fíjense en lo que dice en el versículo 4 y 5 el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Juan está diciendo hay una naturaleza diferente. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Deben probar y darse cuenta en esa prueba que el mundo está cómodo con ellos y que ellos están cómodos en el mundo, que pertenecen a un reino desde donde ustedes han sido sacados. Esta es una prueba que tenemos que hacer. El que se presenta como el que habla la verdad, ¿cuál es su vínculo con el mundo, con lo que pasa, con lo de la tierra? ¿Cuál es? Es que en la encarnación del Verbo, Dios se hizo partícipe de la naturaleza humana. Otra verdad del Evangelio es que por causa de la regeneración, los seres humanos se vuelven partícipes de la naturaleza divina. El verdadero Evangelio dice esto, que Dios se hizo partícipe de la naturaleza humana para que los convertidos se hagan partícipes de la naturaleza divina. No puede haber conexión ahora entre el mundo que los oye y ellos que están cómodos en el mundo. Hagan esa prueba. Por eso es que la declaración de Juan es: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es principalmente una afirmación
de la seguridad de los creyentes contra los falsos maestros. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo? ¿Cuál es el vínculo de ellos? Ahí está la comparación. Debes hacer esa prueba para no dejarte engañar. Todos los cristianos poseen un cimiento incorruptible de vida eterna. Todos. Esto quiere decir que ningún engaño satánico puede alejarlos de la mano salvadora de Dios. Y es lo que debemos entender. Nosotros, al haber nacido de nuevo, debemos ver que tenemos vida eterna y comparar el vínculo de ellos con el mundo. Entender que no son salvos y no seguirlos. Solo los creyentes tenemos la capacidad de poder analizar y darnos cuenta por la luz del Espíritu Santo quiénes son los que están en el error. En 1 Corintios 2, del 12 al 16, Pablo escribe: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es esto lo que Juan está diciendo. Vean, ellos no tienen luz, no son salvos. Hablan al mundo, el mundo los oye porque son del mundo, pero ustedes son salvos, tienen luz. Prueben piadosamente y no lo sigan. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, decía Pablo. Y es esto lo que Juan está tratando de mostrarles a ellos. Y sabe, mi hermano, si usted es un cristiano que no descuida los medios de la gracia, si usted es un creyente que tiene pasión por la oración y pasión por el estudio bíblico, Dios lo mantendrá fuera de la grave contaminación de la mentira de los falsos. Solo usted debe realizar la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor nos preserva hasta el día de la eternidad. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice Juan, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No sigan detrás de ellos, prueben que no son verdaderos. Ustedes pueden, porque tienen el Espíritu de Dios. Por otra parte, los falsos maestros y sus seguidores se aferran a ideas mundanas. Por eso dice la palabra aquí esto. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Esas ideas mundanas de lo que pasa, de lo que perece. Los maestros de hoy, los que hablan de los grandes capitales y de las grandes riquezas y entierran el Evangelio, cambiándolo de foco. El Evangelio vino para ser predicado con el propósito de redimir al pueblo santo y se lo ha trastocado a tal forma que hoy se lo predica como un amuleto para enriquecer a pobres. Una de las marcas de la falsedad en la enseñanza está el vínculo del que enseña con las cuestiones que perecen. Y el Señor nos da la capacidad, porque tenemos vida eterna, de darnos cuenta que no tienen vida eterna. Por eso están pensando en las cosas del mundo, por eso están siguiendo las cuestiones de la tierra, por eso reducen al Evangelio como un amuleto para conseguir cuestiones terrenas y pasajeras. Los gnósticos eran iguales.
Se aferraban a las cosas de la tierra, amaban las cosas que perecen, pero pretendían predicar a Jesús y lo hacían de una manera mentirosa. Es por esto que Juan está mostrándole a la iglesia cuál es esta segunda prueba. Ustedes tienen vida eterna, prueben que ellos no la tienen, vean que ustedes han sido regenerados, vean que ellos aman lo que perece y se aferran a las cuestiones pasajeras del mundo porque están en tinieblas. Y quiero llamarte a la reflexión en este segundo punto del sermón en esta mañana. ¿Cuál es tu vínculo con el mundo hoy? ¿Sabes que el Señor no está diciendo que un creyente no pueda vivir bien? Tampoco está diciendo que un creyente no pueda ganar bien en su trabajo. Está diciendo otra cosa. El que no es verdadero tiene su corazón en eso. Por ahí se distorsiona la enseñanza. No estamos predicando la pobreza. Huye de la pobreza. Es horrible la pobreza. Haz con tus manos y usa tu potencial para trabajar en lo que Dios te ha puesto que hagas y gana todo lo que más puedas, pero que tu corazón sea un canal de bendición para otros. No que eso que tienes sea tu Dios, como era el Dios de ellos. Ese es el punto aquí. Los falsos enseñadores eran detectados por su amor por las cosas de la tierra. Tenían su corazón en el dinero y en lo que perece. ¿Y cuál es tu vínculo con el mundo hoy? Dime, ¿verdaderamente experimentas un rechazo en un ambiente que no es santo? ¿Te causa verdadera repulsión los dichos que no son piadosos? Si tienes una invitación que no es transparente, ¿te causa un verdadero rechazo o vas cómodo con el mundo? El Señor nos está llamando a entender que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Y que una de las pruebas evidentes es la mundanalidad, el amor por lo que perece en ellos. Pero ¿cómo vamos a probar lo que nosotros también hacemos? ¿Cuál es tu vínculo con el mundo hoy? Cuando estás en la ronda de tus compañeros de trabajo y hablan de perversiones sexuales, ¿qué actitud tomas? Tus compañeros de escuela, los vecinos del barrio, ¿te reís de sus chistes impuros? ¿Cómo podemos probar si estamos en el mismo terreno? Tercer punto del sermón: la prueba piadosa de la sujeción a las Escrituras. Nosotros somos de Dios, dice, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, en contraste con aquellos que proveen demoníacamente la falsedad, quienes somos hijos de Dios, proclamamos la palabra revelada como la fuente de la verdad. El punto es ver cómo reaccionan ellos frente a la verdad que proclamamos. Eso es lo que dice Juan. El pronombre nosotros se refiere principalmente a Juan y a los demás escritores de la Biblia. Ellos son los que han sido usados por el Señor para traer la verdad que debemos proclamar.
Es allí, en las letras de la Escritura, donde Cristo es presentado sin distorsión, sin deformación. Y cuando proclamamos la verdad exclusivamente como está, debemos ver cómo reaccionan ellos. Los que no son de la verdad no oyen a los verdaderos, los rechazan. Todos los maestros verdaderos predican con exactitud la palabra de Dios, y es eso lo que debemos hacer: predicar con exactitud la palabra de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. No debemos llamar, no debemos, es decir, forzar a nadie. Usted predique con exactitud la palabra de Dios y deje, el Espíritu de Dios hará que el que es de Dios lo va a escuchar. Pero también el predicar la verdad sin distorsión es el mejor filtro para que resalte el que nunca lo fue y el que no lo es. Y no es tan necesario meterse en guerras. Yo por ahí veo personas que pasan horas en el Facebook peleándose para tratar de mostrar que tienen la razón. Predique la palabra fiel, el Señor hará la obra. Y a veces me he sentido tentado y algunas veces me he enredado en eso. Y el Señor me ha llamado la atención. Pero ¿por qué no estás estudiando teología o preparándote antes de estar tratando de demostrarle al otro? Atendé tu iglesia, y tuve que dejar eso. El que conoce a Dios oye la verdad. Y el que no conoce a Dios no oye la verdad. Por más que él se la quieras meter con un pisón en la cabeza, no la va a oír. Esa es la prueba. Entonces, ¿dónde tiene que estar en una iglesia sana? La búsqueda. La búsqueda es que tienes que trabajar duro, la búsqueda es que tienes que transpirar duro para conocer con más exactitud la verdad, y tu trabajo debe ser predicar solamente la verdad y nada más. Y la obra es del Señor, no es tuya. El que es de la verdad, entonces te oirá. El que no es de Dios, dice Juan, no oye las enseñanzas de los verdaderos maestros. Entonces, la revelación escrita, completa del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única autoridad por la cual los cristianos deben probar todas las ideologías espirituales. Si lo que alguien viene y enseña no condice, no se encuadra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el mensaje que predican ambos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, en relación a Jesús, esa enseñanza es mentirosa. Y es necesario que aprendamos a usar la norma de la autoridad definitiva, que es la palabra de Dios. Pablo escribió a Timoteo y él le dijo: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La prueba tiene que ser la palabra de Dios, no puede ser la sensación que te provoca una enseñanza. Ay, fue tan lindo lo que dice, hasta me hizo llorar. Me hizo llorar, parece que mi corazón fue al cielo. Pará. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La norma de la verdad no está en la experiencia, no está en la emoción, no está en la sensación, está en el mensaje. La copia del original es tan igual al original para poder venderla. De lo contrario, nadie la compra.
la palabra de Dios la que tenés que conocer si querés probar piadosamente los espíritus para ver si son de Dios. Aquí está tu esfuerzo. Todas las horas que quizás pasás tratando de demostrar que sabés, metelas en leer, escudriñar, orar y clamarle al Señor que cada vez te deje más claro quién es Él, de acuerdo a la Biblia. La Biblia es más segura que toda experiencia humana. Perdura para siempre, como el apóstol Pedro lo dice. Es digna de confianza en todos los detalles, no erra, es inerrante, es inmutable y es eterna, como lo dice el profeta Isaías. Y el Señor mismo declaró de la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ella es la norma de la verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es por medio de esa norma, con la ayuda del Espíritu Santo, que los creyentes conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es por eso que es tan grave que en una iglesia haya cristianos que no conocen la Biblia. Más en un mundo plagado de falsas enseñanzas demoníacas, como por ejemplo decir que Dios es amor, por eso admite a dos hombres que se casan y se acuestan en una cama, o dos mujeres que se casan y se acuestan en una cama, porque Dios es amor. Eso es satánico. El amor no hace nada indebido, dice 1 Corintios 13. Eso no es amor, eso es perversión, capricho, rebeldía, pecado, y es condenado por Dios. ¿Cómo podemos vencer y derrotar el satanismo ideológico que contamina al mundo hoy, como fue el satanismo ideológico que contaminó el primer siglo a través del gnosticismo, introduciendo una copia muy parecida, prácticamente imperceptible para los que no tenían en claro todo el panorama escritural? ¿Cómo? Conociendo la palabra. ¿Cómo hacemos para poder probar la verdad y dejar afuera el error? Conociendo la palabra. Y si hay personas que engañan, enseñando dentro de las iglesias, como hay personas que engañan procurando mostrar a un Dios distorsionado, creado por la ideología posmodernista, que no tiene nada que ver con el Dios de las Escrituras, que condena el pecado. Lo que la iglesia debe hacer es probar a los espíritus para ver si son de Dios. Y la manera en la que lo podrá hacer es transpirando la camiseta, trabajando duro diariamente para sumergirnos cada vez más en la palabra de Dios. Y quiero terminar este tercer punto y acabar. ¿Tienes en tu vida un plan ordenado, conciso, de lectura y estudio de las Escrituras? No, pastor, yo la leo al tanteo. Es algunas respuestas que a veces dice: ¿y cómo es el tanteo? Y yo abro y donde se abre leo. Al otro día abro, donde se abre leo. Y al otro día abro y donde se abre leo. Bueno, yo te quiero instar que dejes de hacer eso y que estudies la Biblia ordenadamente. Un buen plan de lectura bíblica te debe hacer pasar por la Biblia en un año. Debes conocer la Biblia si quieres estudiar la Biblia. Estuve dialogando con un joven que él estudiaba la Biblia, pero no sabía que existía Ageo, pero él estudiaba la Biblia. Debemos conocer la Biblia para estudiar la Biblia. Y debemos
realizar un plan ordenado de estudio bíblico para comprender el vínculo del libro con libro, del pacto antiguo en el Antiguo Testamento, con el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, y entender el mensaje de la Biblia. Te desafío a que entiendas la Biblia, para que puedas hablar con propiedad y con más precisión el mensaje de la Biblia, porque el que habla con precisión el mensaje de la Biblia provee el filtro para dejar en evidencia a los que mienten. En tu tiempo de vida cristiana, ¿has podido recorrer al menos una vez la Biblia completa para saber qué dice cada libro? ¿Te has tomado el trabajo de entender cuál es el mensaje del Antiguo Testamento y cuál es el mensaje del Nuevo? ¿Has podido ver a Jesús en todas las Escrituras? Un buen desafío es encontrar el mensaje de cada libro, la línea melódica de cada libro, y procurar unirla con la línea melódica del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto. Y te vas a dar cuenta que las notas resuenan proclamando un nombre: Jesús. Es justamente lo que los mentirosos niegan, que Jesús es Dios. Y la iglesia es llamada en esta mañana a realizar esta prueba. Prueben, no sean simples. El simple pasa y recibe el daño, pero el que es sabio no lo recibe. Quizás en esta mañana haya alguna persona que aún no tiene un vínculo sano con Jesús. Hay alguna persona que no conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Quiero decirte que el secreto que transmite la Escritura es que el ingreso a la vida cristiana es el arrepentimiento, y que la permanencia en la vida cristiana es seguirse arrepintiendo. ¿Te has arrepentido de tu pecado? ¿Has creído en Jesús como tu Señor y Salvador? ¿O sigues viviendo en la vida sujeto a las mentiras y a las falsas enseñanzas de tantos que predican un evangelio distorsionado? ¿Has comenzado por el llamado de Jesús cuando Él predicó el evangelio, el llamado al arrepentimiento, o todavía sigues en tus pecados? Señor, en esta mañana vuelve a decirte: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Padre, gracias quiero darte en esta mañana por tu palabra fiel. Juan nos advierte que debemos probar y no creer a todo espíritu. Señor, ayúdanos a ser una iglesia conocedora de la verdad profundamente, de tal manera que podamos vivir practicando esta prueba permanentemente para evitar que haya errores y mentiras aceptadas entre nosotros. Señor, que el vínculo con la palabra de Dios sea un vínculo responsable, de esfuerzo diario, permanente, de estudio y de profundización, para que seamos más precisos en exponer tu verdad para la gloria de tu nombre. Señor, salva pecadores si en esta mañana aún no se han arrepentido para creer en Jesucristo como el Señor y el Salvador de sus vidas. En tu piedad y en tu gracia, salva pecadores en esta mañana para la gloria de tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.